Vamos a tener la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía, la número 227, en la cual vamos a tener temas variados y donde alguna noticia va a destacar más que otra, como es habitual, pero algunas de las que no tienen desperdicio van a ser tratadas un poco con profundidad. Vamos a ello. Bien, pues vamos a empezar con la rastra de noticias que una vez más tenemos, con algo muy bonito, la creación de Dios. Mirad estas imágenes. Ha habido una alineación de planetas, más o menos, no totalmente en línea recta, en los cuales se veían la Luna, Venus, Marte, Júpiter, Mercurio también. Y algunas personas ya sabéis que cuando esas cosas suceden empiezan a hablar si habrá un fin del mundo. Pero vamos a ver algo más antes. Una insólita especie de rata con hocico de cerdo asoma la nariz en Indonesia. Mirad cómo siguen descubriendo aún nuevas especies animales. Cuando parece que ya todo está encontrado en este mundo, pues no es así. Aún se llega a hablar que probablemente hay miles aún de especies por descubrir. Pues este animal que ha salido en Indonesia, ya veis que es verdaderamente particular, parece una rata, pero como le llaman, con nariz de cerdo. Y mirad estas otras imágenes. Es un animal, desde luego, bastante curioso. Y está dentro de las familias de las ratas musarañas. Es curioso, en catalán hay una expresión que cuando alguien está en babia, le dicen, estás mirando las musarañas, como si estuvieses mirando las musarañas, perdido, ¿no? Bueno, pues ya veis que la creación de Dios es realmente amplia. Y ahora sí, hablando sobre ese desfile de planetas, dice que el mundo se prepara para vivir un evento único. Bien, es algo que no acontece cada día, por supuesto, y las personas que han tenido el privilegio de poderlo ver ha sido algo maravilloso. Ya sabéis que todo lo que es astrología y muchas personas del mundo esotérico, del mundo, ¿qué os diría yo?, espiritismo en definitiva, siguen tratando que cada vez que hay alguna especie de este tipo de cosas, pueden ocurrir desgracias, pueden ocurrir caos. No solo esto ha habido, hubo también las lunas de sangre. También hablaremos después de ello. Pero, desde luego, lo que sí está claro es que Dios hace auténticas maravillas que aún nos deleitamos en poder contemplar a pesar de la entrada del pecado en la tierra. Y es algo que nos supera y que el hombre no puede controlar, y gracias a Dios que no puede. El pez Drácula y la serpiente Joya descubren las nuevas especies descubiertas en el Himalaya. Si antes hemos visto ese ratón tan particular, o esa rata tan particular, ahora vamos a ver otros que también no dejan de sorprender. Mirad este mono que le apodan Chato, y es por la forma de la nariz. Dicen que precisamente cuando llueve, las gotas de la lluvia se le ponen allí y le provocan estornudos. Por eso cuando llueve dice que normalmente se ponen con la cabeza metida entre las rodillas, para evitar todo eso, claro. Otros peces curiosos son estos que dicen que pueden llegar, bueno, entre comillas, a andar por la tierra. Tienen, dice, cabeza de serpiente y tienen la particularidad que aguantan hasta 4 días fuera del agua. Es algo realmente sorprendente porque respiran aire. Luego hay este otro, le llaman el pez Drácula. Enseguida al ver la imagen entendéis por qué, ¿no? Y aquí tenéis la serpiente también que hemos mostrado al principio.
Es interesante porque esta cita final de este texto nos dice algo que vale la pena destacar. Los descubrimientos han sacudido al mundo científico, pero el WWF advierte de las numerosas amenazas que afronta esta región única. El cambio climático, la desforestación o el pastoreo excesivo podrían conducir a la destrucción del hábitat. Una vez más, nos damos cuenta que esta WWF sigue tratándonos de inculcar el cambio climático sí o sí, además de expensas de añadidas de desforestación o pastoreo excesivo. Todo ello, una vez más, nos lleva a seguir pensando que nosotros tenemos el poder para que todo se solucione o todo se estropee. Y eso no es precisamente lo que la Biblia nos habla, y más cuando el ser humano de a pie, no hablo de los que estén moviendo esas ciencias capaces de cambiar climas y demás, no tenemos ninguna particularidad especial para poder causar estos estragos. Sí, podemos desforestar algunos, otros se pasarán con los pastos, pero el cambio climático, en fin, eso ya es otra historia aún mayor. Amanecer orbital. Un impresionante vídeo muestra desde la Estación Espacial Internacional cómo el Sol ilumina la Tierra. Ya veis que esta imagen es preciosa. Pues a través de este satélite vais a ver toda una composición seguida de muchos fotogramas, lo que se llaman un time-lapse, donde vais a ver qué bonito, qué belleza llega a tener el planeta también visto desde arriba. Vamos a verlas, ¿verdad? Con esta musiquita que casi nos transporta a estar sobrevolando el planeta, pudiendo observar lo mismo que estas imágenes del satélite. Cuando uno ve estas imágenes desde un lugar lejano, no desde la misma tierra que cada día pisamos, enseguida pensamos en todos esos momentos en que Dios tiene cuidado de nosotros, a pesar de que seamos ni visibles a esta distancia. Pero en cambio Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, que ha pasado por este planeta, que estamos en él y algunos que aún no lo han pisado. Con qué cariño, con qué amor vino a hacer esto por nosotros, cuando no nos merecemos absolutamente nada. Pero gracias al Señor, que algún día podremos disfrutar de toda esta creación de nuevo, recreada, donde jamás volverá a ver el mal para nada. Apartado para crisis. Esto ya sí que nos pone radicalmente con los pies en el suelo, algo que ya lleva tantos años y que aún va a seguir. El FMI alerta por la situación de los países emergentes. ¿Podría llevar a una recesión mundial? Pues todo está apuntando que sí. Cada vez aparecen más datos que nos están diciendo a voces que viene una recesión mundial. ¿Y por qué? Bueno, ya lo sabéis, siempre hay excusas, siempre hay situaciones, pero una cosa está clara, por una cuestión o por otra, llega el momento en que la crisis se acentúa. Y ahora que parecía que habían economías que iban levantándose, pues todo apunta a que esos países emergentes van frenando y como consecuencia todo el mundo se verá afectado. Incluso países como España. ¿Por qué? Pues porque, como nos dice aquí, una crisis en estos países puede afectar a los beneficios de nuestros grandes bancos, eléctricas o textiles. Ya sabéis, mucha cosa se hace también en el extranjero, pues todo esto tiene sus repercusiones. Bueno, pues aún hay más, y en este caso también referente a España en concreto. El título nos dice un gobierno que descarta mientras habla de crecimiento. ¿Y qué nos está queriendo decir? Pues en definitiva un poco las mismas palabras que el Papa está diciendo continuamente. Pero claro, aquí nos habla desde la estadística fría, es una estadística que muestra Cáritas, ya sabéis, Cáritas diocesana, que está vinculada al catolicismo. Una sociedad que descarta mientras habla de crecimiento. ¿Quién son los descartados? Evidentemente los pobres. Dice que caen a plomo. En cambio, las rentas de los más ricos siguen ascendiendo. Algo sorprendente, ¿no? Se nos habla aquí que se está creando empleo. Según los datos que da esta persona, nos dice que
más que crear empleo, se marcha la gente, se va a otros países. Algunos porque eran emigrantes que habían venido aquí a poder ganarse la vida y al no ver trabajo se van, y otros que son autóctonos y también se van a países como Alemania, por ejemplo, a seguir buscándose la vida, porque aquí la cosa está mal. Y además hay algo, el trabajo a tiempo parcial, no a jornada completa. Eso está creciendo, con lo cual las personas tienen medias jornadas o pocas horas, y con esto tampoco se puede vivir a grandes expensas, ¿no? En fin, y luego otra cuestión, sin experiencia no hay trabajo, y sin trabajo no hay experiencia. Esto es lo que suele acontecer con los jóvenes que buscan empleo. La situación, una vez más, nada clara, por más que desde los gobiernos nos vayan diciendo tantas buenas cosas. El Fondo Monetario Internacional considera probable que haya medidas adicionales en España para cumplir las metas de déficit. Siguen los problemas económicos en España. Ahora también se han presentado los presupuestos y desde Bruselas le han dicho al gobierno español que tiene que cambiarlos porque esos prácticamente no se los cree nadie. Pero desde España el gobierno de aquí dice, no habrá problema. Ya sabéis que ellos se están rigiendo por lo que pasaba antes en España, pero con este gobierno las cosas son distintas. Y así está la situación. Mientras tanto, el número de millonarios se reduce un 20,7% en España. Y la riqueza neta de los hogares españoles ha disminuido un 15,7%. Dice esta estadística que hasta 360.000 personas acumulan un patrimonio de más de 1 millón de euros, según el informe anual del banco Credit Suisse, 94.000 menos que hace un año. Esta gente también ha mermado, ha descendido. Pues no pinta muy bien las cosas, ¿no? Y ahora entramos en ese apartado, donde la profecía nos hablaba de Europa y nos decía, mas no se unirán. Y que, como siempre venimos recordando, cuando parece que todo va bien, que todo se consolida y se puede tirar adelante, siguen apareciendo situaciones que causan problemas a nivel de Unión Europea. Y en este caso volvemos a hablar de Cataluña. El rey Felipe VI, el rey de España, es recibido con críticas y banderas republicanas en el Parlamento Europeo. Y no solo fue por republicanos o gente con tendencia republicana de España o de Cataluña o de Galicia, sino también incluso de Italia. Y apareció hasta una bandera de Gibraltar. Sabéis que precisamente allí el rey Felipe estuvo hablando de esa unidad de España y, por supuesto, esto no causó gracia a todas estas personas que se veían representadas con estas banderas que estaban levantando. Pero esta es la situación. Una vez más, discrepancias y más no se unirán. Aquí veis las distintas banderas que iban poniendo sobre las mesas en esos lugares para quejarse del rey. Aquí tenéis a Ada Colau, es la actual alcaldesa de Barcelona. Ella y líderes sindicales asistirán a la protesta por la imputación de Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Ya sabéis que desde el gobierno español se hizo oposición a todo lo que estaba haciendo el presidente de la Generalitat con esa forma que tuvieron de generar que las personas catalanas fueran a las urnas el 9 de noviembre a votar. Y esto no gustó precisamente al gobierno español y como consecuencia se han imputado para ir judicialmente contra él al presidente de la Generalitat, pero también a Rigau y Ortega, que eran dos de las ministras de la Generalitat de Cataluña, que también han sido imputadas por lo mismo. Y ahora hay un movimiento también de personas de Cataluña, de muchos ayuntamientos también, de localidades, que se quieren imputar junto con ellos, porque dicen que todos participaron de lo mismo. Bueno, también hay que añadir que precisamente Ada Colau, este día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, fiesta de la Virgen del Pilar en España, también se manifestó contraria, diciendo que cómo se tenía que celebrar un día de genocidio. Y no ha sido la única, también no os creáis que esto es cuestión de Cataluña exclusivamente, donde muchas personas ese día les da bastante igual,
sino que también en Cádiz, en Andalucía, su alcalde se ha manifestado contrario también al día 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Ada Colau se quejaba también que se han gastado 800.000 euros en ese desfile militar, que solo le falta eso al país, en definitiva. Pero bien, ¿todo esto qué implica? Pues más tensión entre un lado y otro. Vamos a saltar a otra profecía que también ya es un habitual en nuestras conferencias, yo diría que prácticamente desde nuestros inicios como esa serie de conferencias del gran engaño. La de Isaías 17 del 1 al 3 y Daniel 11 del 40 al 45, donde nos habla, cómo no, de Siria y Oriente Medio. Y precisamente es lo que estamos viendo ahora. Hay una página en Internet donde se pide salvar uno a uno a los cristianos en Irak y Siria. Tiene que ver precisamente con el catolicismo y se está mostrando datos de cómo precisamente los cristianos han ido desapareciendo de esas zonas. Dice que hace 10 años había 1.600.000 en Irak. Dice que hoy tan solo hay 240.000 y siguen disminuyendo. El 6 de agosto de 2014 el Estado Islámico expulsó 120.000 cristianos de Mosul y Nínive. Nínive seguro que os suena, porque sale precisamente en la Biblia. Hoy la mayoría de estos cristianos y católicos son refugiados que dependen de la caridad para sobrevivir. Bueno, ya veis que es una llamada de emergencia para que la gente done y pueda llegar a mantener la población cristiana en esos lugares. Todo esto, evidentemente, el Vaticano es consciente de ello. Hay personas que lo hacen de muy buen corazón, pero todo esto es para que las personas se vayan mentalizando que hace falta actuar en esos países para cortar todo esto. Y evidentemente, ¿qué es? Apoyar militarmente las decisiones en ese entorno, porque con palabras parece ser que no basta. Todo está muy bien hecho, y hay personas que de todo corazón seguramente están colaborando y en verdad no saben la trama que hay detrás. Mientras tanto, clérigos sauditas llaman a la guerra santa. Ahora, ¿sabéis contra quién? Contra Rusia. Era de esperar que eso también pasara. Están siendo atacados en Siria por el gobierno ruso y como consecuencia dicen, pues ahora atacaremos a Rusia. En fin, una vez más conflicto servido. Podríamos hablar quién está detrás de un grupo para que apoyen esos ataques y quién no, pero bueno, ya lo hemos hecho tantas veces. Inteligencia rusa. Estados Unidos intenta rodear a Rusia y China con focos de tensión. Esto no es una cosa de risa. Lo que estamos viendo es cómo prácticamente el mundo aliado está haciendo esto. Rodear Rusia y China con focos de tensión, como nos dice aquí, con problemas, pero en consecuencia, ¿con qué? Pues mandando también ejércitos a esa zona y armando esas poblaciones. Si no, mirad, la OTAN aumenta su presencia en Hungría y Eslovaquia hasta los 40.000 soldados. ¿Todo esto por qué se produce? Pues por lo mismo. Hay una confrontación que aún no se ha producido abiertamente entre unos y otros, pero todo está apuntando a que eso va a llegar. Y las profecías nos dicen claramente que eso va a acontecer. Y están escritas hace 2.600 años por el profeta Daniel, casi nada. Una marcha por la paz termina en el peor atentado de la historia de Turquía. Muchos hemos visto estas imágenes tan tristes, tan desagradables, en las cuales hay gente manifestándose por la paz, con los kurdos y entre ellos y Turquía, y cuando están manifestándose allí, ¡boom!, se explotan, parece ser 2 personas, 2 suicidas, y causan multitudes de muertos. Dicen que es el atentado enorme, más grande de toda la historia de Turquía. Pero todo esto, ¿por qué se produce? Algunos acusan a que como no iba a saber nada el gobierno de Erdogan, del presidente de Turquía, cuando estaban vigilados las personas que han hecho esta desgracia, donde se reunían, etcétera, etcétera, y no han hecho nada para evitarlo. Otros dicen que ellos no sabían nada y que como consecuencia todo ese ataque islamista hacia ellos. En fin, todo apunta a que más países se van a ver llenamente inmersos en toda esa situación de Medio Oriente. Por una causa o por otra, sea lo que nos muestran o otras cosas que hay detrás. Pero desde luego, más países se van a ver viendo implicados
y el problema va a ir creciendo, claro que sí. La fortuna de los terroristas de Estado Islámico casi alcanza los 2.000 millones de euros. ¿Y cómo los consiguen? Pues dicen que se consiguen a través de colectas de impuestos y de exportaciones petroleras. Ya sabéis que se han adueñado de lugares donde había petróleo. ¿Y qué están haciendo? Pues la extracción la venden a otros lugares, a otros países. Como consecuencia, sacan un rédito importantísimo. También hay contrabando de tesoros arqueológicos. Bueno, pues era de esperar. Si acuñaron su moneda, ahora además se irán enriqueciendo. Y todo esto, ¿ya quién lo corta? Pues como siempre nos dicen, esto va a durar años. Y efectivamente, es de esperar que dure años hasta que el clímax llegue a su punto máximo, cuando finalmente habrá una aparición estelar de alguien poniendo orden. Mientras tanto, Holanda dice que el avión malasio derribado en Ucrania cayó por un misil Bulk ruso. Ya estamos con las mismas otra vez. Si hace unos días decían que era del otro bando, ahora dicen que no, que son rusos. ¿Os dais cuenta? Todo lo que está alrededor de Rusia está quedando sitiado por esos problemas, que lo único que va a conllevar es más situación bélica, por supuesto. Y el mundo está en un continuo encogimiento de corazón por todo lo que está aconteciendo, pero aún por lo que tiene que venir y muchos no lo saben. Mientras toda esta situación es prácticamente inevitable, sabemos que iba a acontecer y tenemos dentro de la desgracia por las personas que mueren en todos estos lugares, el privilegio de ver la profecía cumplida delante de nosotros. Aún y así, muchas personas seguirán sin reaccionar, porque no quieren saber nada de la Biblia, creen que esto es un cuento de viejas, que cómo iba a inspirar Dios todo eso y tantas cosas más. Ojalá investigaran un poquillo y se darían cuenta cómo Dios por nuestro bien nos ha dicho todo lo que iba a suceder antes de que sucediera, para que cuando lo viéramos, lo viésemos, creyéramos y nos dejásemos ya de falsos argumentos para poner trabas y no hacer caso a lo que Él quiere. Todo está apuntando a que Cristo vuelve pronto, y sabemos que vuelve pronto y quedan muy pocos años. Pero bien, aún hay más cosas que trataremos en el día de hoy. Vamos al apartado de ciencia y tecnología, donde los textos nos hablaban de todo ello, y mirad qué invento que puede cambiar una vez más el panorama de cada hogar, prácticamente donde haya un hombre y también mujeres, porque también utilizan esto. La cuchilla de afeitar láser. Se ha inventado este tipo de artilugio que ya no lleva cuchillas metálicas, sino que ahora es con láser. Bueno, pues puede cambiar el mercado totalmente. Cuando había dos grandes marcas que prácticamente se comían el mercado mundial, ahora puede cambiar radicalmente la cuestión. Aquí tenéis precisamente ese tipo de cuchillas. El feto responde a música emitida por vía vaginal a las 16 semanas. Esto ha sorprendido mucho. Un estudio ha confirmado que el feto responde al estímulo musical abriendo la boca y sacando la lengua, dependiendo de las músicas. Hasta ahora se creía que el sistema auditivo fetal no comenzaba a funcionar hasta la semana 26. Este descubrimiento permitirá descartar de manera temprana patologías como la sordera fetal. Y algunos dicen, bueno, ahora es el momento de inculcarles a los niños un cierto tipo de música o de ruidos para que ellos ya tengan un aprendizaje anterior a todo lo que sería conocido como normal. Pues vamos a ver el vídeo donde nos cuentan un poco todo esto. Bueno, algunos dirán, pues pobres niños, depende de lo que les hagan escuchar. Bueno, hay gustos para todo. No se sabe exactamente, ya lo veis, el por qué se actúa de este modo, esa reacción en los fetos. Es curioso. Lo que está claro es que todo esto nos hace pensar en esos momentos en que la Biblia también hablaba de cuando dos niños estaban dentro del vientre de su madre, eran gemelos o mellizos, y uno de ellos se revolvía bastante por ahí dentro y cogió al otro cuando salió incluso en su nacimiento. Claro que ya habían pasado más semanas, pero la historia de Jacob y Esaú, en definitiva, a algunos esto les parecía una auténtica tontería bíblica, y nos estamos dando cuenta de que no, que ya hay un movimiento allí dentro, unas sensaciones y una forma de hacer y de ser
que ya se ha ido gestando. Cuando la Biblia dice las cosas, no las dice porque sí. A veces nuestra ignorancia hace que nos pensemos que son majaderías. Guatemala apuesta por las casas antisísmicas, hechas a base de trigo y que en 3 días prácticamente se hacen. Es interesante, un nuevo tipo de construcción, ya lleva un tiempo haciéndose, pero ahora se hacen en Guatemala para evitar esas grandes tragedias. Mirad este vídeo donde nos muestran la forma de construcción, interesante. Para construir económico, durable y, como no, al abasto de muchos gracias a este proyecto piloto. Ojalá esto se extendiera en más lugares, incluso por aquí nos dejaran hacer construcciones así, cuando todo está tan limitado. Pero es de admirar que haya lugares donde se pueda hacer y la gente por poco pueda vivir dignamente. Aquí tenemos algo que ha sido una noticia sensacional de esta semana. Cirugía milagrosa le llaman. Médicos salvan a un bebé decapitado en un accidente de coche. No es decapitado tal como podemos entender externamente, sino internamente. Le quedó separada la cabeza de lo que sería el tronco por dentro. Y cuando parecía que la cuestión era insalvable, gracias a esa operación y a todo este artilugio que le han tenido que poner al niño, en poco tiempo será como antes. Gracias a Dios que ha habido manos de cirujanos que son capaces de hacer eso ahora a través de la nueva tecnología. Fabrican estructuras renales embrionarias a partir de células madre humanas. Algo que también es digno de ser mencionado. Científicos australianos han fabricado estructuras similares a las de un riñón humano embrionario a partir de células madre cultivadas en un laboratorio. Supone un paso adelante en el camino hacia conseguir riñones humanos plenamente funcionales a partir de células madre. En fin, una vez más, la ciencia nos deja impresionados. Y ahora hacemos un salto. Vamos a hablar brevemente de un lugar de Latinoamérica, concretamente Honduras. Estuvimos tratando cómo en Honduras algo se estaba cociendo, cómo habían intereses para que Honduras, nunca mejor dicho, se hundiera, nunca mejor dicho. Y lo están consiguiendo y muy bien. Precisamente aquí tenéis una noticia que es la que más fuertemente ha sonado en ese país. El caso Rosenthal, un golpe para Honduras. Hay una serie de familias, pocas, que se dice que mueven mucho del dinero que hay en ese país. Son grandes empresas que tienen como un pulpo muchos tentáculos, están en banca, están en otros tipos de empresa, telefonía, si no recuerdo mal también, y ahora, debido a que les dicen que han encontrado cuestión de blanqueo de dinero por cuestiones de narcotráfico, les han ido a la zaga y como consecuencia los hunden. Bien, ¿qué pasa con todo ello? Pues que directamente se van a la calle muchísimas personas que se quedan ya sin trabajo, porque también hay periódicos que tienen que ver con ellos, y no solo son empleos directos, sino de empleos indirectos que se verán afectados muchos más. Desde luego están consiguiendo el objetivo. Y entre lo que decían cambio climático para que no hubiese cosechas, hundimiento de la economía a través de esto en grandes empresas, que yo no digo que hayan hecho esto o no, yo no lo sé, pero desde luego están consiguiendo que verdaderamente Honduras vaya de mal en peor. ¿Y con esto qué se gana? ¿Qué va a hacer toda esa gente si no encuentra trabajo? Pues una vez más, a algún lugar tendrán que ir. ¿Y hacia dónde suelen irse? Aparte de Girona, que vienen muchos aquí, pues se van a Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer? Buscarse la vida. Los que se queden, ¿qué harán si no encuentran trabajo? Pues evidentemente algunos fácil que caigan en problemas de delinquir. Ojalá no sean muchos y ojalá no fuera ninguno. Pero ya sabéis que cuando las cosas van mal es una salida realmente triste, lamentable, pero a veces fácil. Sea como fuere, quien va a salir ganando todo ello, ¿quién es? Estados Unidos, porque más gente irá hacia allí, pero Estados Unidos, ¿quién va a ganar? Especifiquemos. Los que apoyan al Vaticano, porque muchos son católicos. Y si finalmente se consigue dar papeles a la gente que ha emigrado a Estados Unidos, como el Papa está pretendiendo y también otros,
¿Qué se puede esperar? Que haya un fuerte apoyo popular a esos partidos que den su apoyo a su vez a los que están diciendo que eso hay que hacerlo, y como consecuencia un tanto tremendo para el Vaticano, pero que irá más allá, de presión popular para que se haga lo que el catolicismo quiere allí, y que está siendo apoyado por muchos protestantes, y eso es la instauración del domingo como día de reposo, entre otras cosas, pero esa como primordial. Luego veremos algo más al respecto. Mientras tanto, guerras y rumores de guerras. Jesús nos lo dijo, pero dijo, aún no es el fin. Kim Jong-un, estamos preparados para luchar en una guerra provocada por Estados Unidos. Además, dicen que ahora han estado moviendo una serie de armamento, haciendo muestras públicas al respecto, de un armamento impresionante. La situación no está cambiando para nada, tensión al máximo. Y ahora, una vez más, hemos de retroceder en el tiempo, pero también para aplicarlo en la actualidad, porque Jesús nos habló que como en los días de Noé, y también en los días de Sodoma y Gomorra, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué había en esos momentos? ¿Qué situación? Pues aquí tenéis un artículo en inglés. Una serie de sexbot. Son robots con apariencia de mujer, ya veis cómo las visten, que tú puedes hacerlas a tu modo prácticamente, componerla como te gustaría que fuera la mujer ideal tuya para pasar unos momentos que os podéis imaginar, y esto está teniendo una salida tremenda. En fin, no os voy a pasar imágenes de la cuestión, ya os podéis tener esos conceptos en cabeza de qué va todo esto, pero estamos llegando al punto en que las personas quieren sexo con lo que haga falta. Evidentemente estos son máquinas, por más apariencia que llegue a tener de ser humano, de mujer en este caso, no pasa de ser una máquina. ¿Hasta qué punto la cabeza se puede ir con todos estos temas? Ya veis, están expuestas en vitrinas así, para que puedas hacer prácticamente tus pedidos y componerla del modo que más te guste. ¿Hasta qué punto esto también está evolucionando? Ya no son muñecas hinchables, ya se va mucho más allá de todo ello. La mente, cuando se va de las cosas como tienen que ser, va a llegar a puntos como los que estamos viendo. Mientras tanto, ha habido un increíble hallazgo de científicos rusos, que además hacen probable, dicen, la resucitación, dicen aquí, de los mamuts. Paleontólogos rusos y sus homólogos surcoreanos consideran posible la clonación de esa especie extinta hace 5 millones de años, dicen ellos, ya que consiguieron hallar los restos de un mamut en buen estado de conservación en las islas de Nueva Siberia. Por tanto, todo indica que algún día nos vamos a levantar y nos dirán, mirad, ya tenéis un mamut. Sí, va por aquí el tema. Volvemos al cambio climático. ¿Laudato Si? Estuvimos presentando 6 temas sobre Laudato Si, esa nueva encíclica del Papa, aterradora, aunque no lo parezca a simple vista, pero realmente aterradora, cuando vemos el trasfondo de todo lo que hay detrás. Y ahora hemos de ir introduciendo no ya temas de Laudato Si, sino poniéndolo como cambio climático o algún otro parecido, pero que tienen que ver directamente con esa encíclica papal que es el que está moviendo todo esto por detrás, junto a sociedades secretas, por supuesto. Un experto alerta de que los próximos 20 años son críticos en la emisión de carbono. Bueno, yo por 20 años ya no me preocuparía, porque en 20 años ya no estamos aquí. Jesús ya habrá vuelto. Pero todo está apuntando, con los conceptos que nos están diciendo, que ahora es el momento de actuar rápidamente, porque no se está yendo lo suficientemente rápido. Y si eso no se hace, pues se va a liar la hecatombe. Con lo cual ya podemos empezar a pensar que pronto se van a poner sobre la mesa definitivamente ahora en París, en diciembre, lo que tan anheladamente está siendo buscado por el Vaticano, que es, con la apariencia de bien, poner toda una serie de normativas a través de los gobiernos que están trabajando, apoyando todo esto, para que el mundo pase por una misma ley. Y curiosamente en esa ley tan moral, porque es para el bien del mundo, se incluye el domingo como día de reposo para todos. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Pues después de esta noticia,
vamos a encontrar esta otra. Medidas para salvar el planeta. Organizaciones sociales del mundo acordaron un paquete de mandamientos que llevarán a la conferencia sobre cambio climático de París. Una propuesta es crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática, algo similar a la IA. Ya veis, lo que aparecía en Laudato Si, lo que aparecía también en Rumbo a la Ocupación Mundial, ahora lo vemos ya que es un algo de propuesta para que finalmente se genere ese Tribunal Internacional de Justicia Climática. ¿Hasta qué punto todo se está cumpliendo delante nuestro? Ya lo veis. Y hay personas que no tienen ni idea de lo que hay detrás de todo ello y se están tragando lo que nos están vendiendo tan bien. Pues hay personajes, como veis aquí, Morales, Correa, presidentes de naciones latinoamericanas, no solo ellos, también Ban Ki-moon, el presidente general de la ONU, o secretario general de la ONU, todos apoyando la COP21, que es lo que se va a celebrar en Francia, en París en concreto. Pero claro, además, dentro de todo esto nos hablan de cuidar a la madre tierra. Ese vocablo tan poco cristiano y que tiene tanta raíz del mundo espiritual satánico, y la gente no lo sabe. Nos dice, cuidar a la madre tierra es una cuestión moral, sobre todo en cuanto al desafío del cambio climático. Ya no podemos darnos el lujo de aspirar a la prosperidad. Tenemos que transformar nuestras economías y aprovechar las oportunidades de un futuro con una baja emisión de carbono. No hay un plan B, porque no hay un planeta B, dijo el secretario general de las Naciones Unidas en la cumbre. Y el terreno está más que servido, porque cuando vemos que se habla de cuestión moral, cambio climático, madre tierra, ya hemos de pensar en un concepto: domingo como día de reposo para todos. ¿Sí? Y es lo que van a hacer. En pocos años lo tendremos ahí. Y la profecía nos lo decía. También aquí nos cita precisamente a Laurent Fabius, que dijo que las decisiones que tomen en Tiquipaya serán transmitidas en la COP21 y los participantes tomarán conocimiento de las mismas. Ya sabéis que este señor es el canciller de Francia que estuvimos presentando, que decía lo de los 500 días de margen, que coincidieron precisamente con la visita del Papa a Estados Unidos, y cuando empezó a hablar de toda esta cuestión, que en definitiva es lo que recoge su encíclica Laudato Si, apoyando el domingo. Hoy vamos a ver aún más al respecto. Aquí se van diciendo distintas declaraciones, son interesantes, os lo paso despacio para que podáis leerlo en vuestras casas, deteniendo la imagen si conviene. Y vamos a entrar precisamente en el tema del Vaticano ahora. Y un leve apartado para Madrid, en España. Vamos a ver un vídeo que llama la atención, porque es de una iglesia, la llaman la más cool del mundo. Sí, está en Madrid, y veréis, bueno, ya solo viendo esta imagen que tenemos aquí en pantalla, dice, aquí sí puedes, ¿y qué veis? Una taza de café caliente, wifi, entrar animales, abierto las 24 horas, también hay televisión. Atentos al vídeo porque veréis qué forma de poner en práctica las palabras que el Papa está promocionando tanto. ¿Se pondrá esto de moda? Bueno, ya lo veremos, pero ahí lo tenéis, vamos a verlo. Bien, es otra forma de decir las cosas, ganarse a la gente del mejor modo. Para algunos muy bien, para otros muy mal. Allí queda. Lo que está claro es que el Vaticano se irá abriendo a todos, y esa, yo diría que parece ser una prueba piloto, podría ser que se extendiera, ya lo veremos, pero sea como fuere, muchas personas, ya veis, están totalmente a favor. Reconciliación colombiana. El camino de la reconciliación. Una exguerrillera de las FARC, un exparamilitar de las AUC y una víctima del conflicto colombiano hacen juntos la ruta jacobea, para olvidar, para dejar atrás todo como en un pasado y que haya reconciliación, esa reconciliación a través del Camino de Santiago. Qué bien está trabajando el catolicismo
para mostrarse como el gran benefactor y pacificador de todo el mundo. Lo están haciendo a la perfección. Programada visita del Papa a México. Sí, por fin ya se ha hecho público. El año que viene, 2016. Y todo apunta a que irá también a un lugar en concreto, la Basílica, dicen, de Nuestra Señora de Guadalupe. Ese va a ser el lugar más emblemático de todos. No descartan también la visita a algún otro lugar, pero la verdad es que es impresionante ver todo ese paso que está dando el Vaticano para ir ganándose ahora de un modo especial los países latinoamericanos. Y cuando podemos pensar que irá a ver a Nuestra Señora de Guadalupe, es lo normal, porque ¿a quién dio él o a quién ofreció él su ministerio, su pontificado? A la Madre de la Tierra, a la Reina de la Tierra, mejor dicho, la Reina del Cielo también, tal como le llaman a la Virgen María. En fin, si la gente no sabe que esos apodos ya se daban en los tiempos babilónicos a una divinidad totalmente pagana, si la gente hiciera un poco de análisis o buscara algún dato en la historia, se darían cuenta que sencillamente han hecho un retoque y sigue siendo lo mismo disfrazado de cristianismo. Hubo mucha polémica en México por esas palabras que tuvo el Papa hace unos meses atrás, pero ahora irá allí y seguramente va a ser muy bien recibido. Precisamente hay algo que no os puedo mostrar, pero ha habido un personaje del cual estuvimos tratando en una antigua conferencia, llamado Leo Zagami. Él dice ser un ex-Illuminati y ha manifestado que, según las fuentes internas que tienen contacto con él del propio Vaticano, le han dicho que a través de la presión del movimiento gay, el lobby gay dentro del Vaticano, el Papa tiene problemas y que en el año 2016, en julio, va a dejar su cargo. Yo no sé si será ese año o no el que deje el cargo, ni si es acertado lo que está diciendo Leo Zagami. Es cierto que, por ejemplo, al Papa parece ser que el tema cuestión gay le importa realmente poco. Ya vimos la semana pasada cómo tenía ese encuentro con ese exalumno suyo gay y no pasaba absolutamente nada de extraño. Entonces, no creo que sea por eso se deja el cargo. La verdad es que también Leo Zagami ha dicho algo interesante y creo que en eso tiene muchísima razón. El verdadero objetivo, si eso llega a suceder, es que detrás pondrán a otro papa que va a ser el muñeco especial para que sea ese sumo pontífice que llegue a terminar de consumar los pasos que han venido dando estos previos. Y sí, todo apunta a que el Papa va a dejar de ser Papa en breve. Él ya lo dijo, que en poco tiempo cesaría de su cargo, como hizo Benedicto XVI. Bueno, Leo Zagami habla también de cómo se mostrará cansado durante ciertos viajes y ya dirá que es el momento de dejarlo estar. Yo no sé si eso será exactamente así o no, pero el Papa ya dijo que eso era lo más fácil que aconteciese, que iba a dejar su cargo. Con lo cual, este Papa ya ha marcado una línea de un modo muy clara y el próximo hará la consumación prácticamente del trabajo. Tampoco sé si va a ser el último Papa el próximo que venga, pero desde luego ya sabemos que por el margen de años que quedan, cualquier cosa podría llegar a ser. Bueno, pues sin palabras. ¿Por qué sin palabras? El Vaticano sin comentarios por dichos del Papa sobre Osorno. Estuvimos mostrando precisamente esas declaraciones tan lamentables y desagradables del Papa Francisco, dirigiéndose a las personas de esa población y de un modo que a muchos les sentó mal. Mirad precisamente qué llegan a decir aquí. El vicedirector de la oficina de prensa del Vaticano, Ciro Benedettini, aseguró que conoce el vídeo en el que el Papa Francisco califica de zurdos a quienes se oponen al obispo de Osorno, Juan Barros. Como publicó BBC Mundo, al ser consultado por el tema, Benedettini sostuvo que conocemos el vídeo, pero preferiría no comentarlo.
Fue una audiencia de 3 horas y después saludó a unos cientos de personas, explicó en relación a la conversación de Francisco con el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro. En el vídeo que se dio a conocer el viernes pasado en Ahora Noticias, el Papa indica que Osorno sufre, sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda la gente. Uno de los querellantes del sacerdote Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, comentó que le envió una carta al Papa a través del nuncio apostólico Ivo Escapolo, reiterando sus denuncias contra Barros. Cruz recuerda que el nuncio le pidió que dejara de molestar, por lo que ha intentado hacer llegar el documento a través del obispo de Boston, Sean O'Malley. Tenía mucha esperanza, pero esta diatriba demuestra que bajo la máscara de este Papa bondadoso y progresista hay otra cosa, manifestó. Bueno, pues ya veis qué declaraciones tan contundentes, y la situación sigue sin arreglarse para los afectados, en este caso él. ¿Qué hay detrás de todo ello? Bueno, la manifestación de un carácter y de una forma de proceder, y aún no entiendo cómo siguen siendo católicos después de ver todo esto, porque es para irse corriendo. Pero ya sabéis que para muchos el Papa está actuando mal, que es un antipapa, y estoy hablando de católicos en concreto, no de otra gente con otras creencias, y esto provoca una desunión entre ellos. Pero sea como fuere, el Vaticano está haciendo el curso que debe hacer, porque tiene un objetivo y lo va a cumplir. La lástima es que estas personas que se dan cuenta que los papas no están funcionando como debieran, no han hecho un análisis de los papas anteriores, que vayan retrocediendo en la historia y verán qué panorama, y se darán cuenta que si su iglesia estaba fundada en Pedro no se lo creen ni ellos, porque la iglesia además no se fundó sobre Pedro, sino sobre Cristo. Pero una vez más, cada uno cree en lo que quiere creer. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá se den cuenta, Dios los pueda iluminar y digan, esto no cuadra, y empiecen a leer en la Biblia por sí mismos y se darán cuenta que para nada cuadra. Pero hay otros que también deberían mirar sus Biblias. Deberían analizar sus Biblias para saber si se deben presentar a candidatos de presidente de Estados Unidos o no. Y estoy hablando en estos casos, en concreto en este, de Ben Carson, un adventista cirujano que ha sido famoso mundialmente, pero que está diciendo cosas que en un lado están muy bien, pero por otra no cuadran. Este señor que se presenta a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica defiende su fe religiosa públicamente, en definitiva, y habla de lo mal que consideran algunos a los adventistas porque no han indagado bien sobre ellos. Y es cierto, y yo doy fe de ello, muchas personas atacan a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día porque no tienen ni idea realmente de lo que creen, porque si supieran lo que dice la Biblia bien, no lo harían. Pero por otro lado, después de empezar a hablar sobre muchas cuestiones al respecto, él dice que cree que se presenta como candidato porque en la Biblia hay algunos personajes, como Daniel, por ejemplo, que fue un gran político, y por tanto él siente que Dios lo llama a que haga eso. Pues tiene un grave problema, porque Daniel, al igual que otros que fueron políticos, lo fueron porque los cogieron y los pusieron sí o sí en esos lugares, como el mismo José en Egipto. Por tanto, ellos no se presentaron a nada, pero los dirigentes de esas naciones poderosas de antaño cogieron a esos personajes bíblicos que tan poderosos eran en el Señor y como consecuencia, viendo sus grandes capacidades y la bendición que entrañaban para los demás, los pusieron en esos puestos para gobernar prácticamente esos países. Y todo fue muy bien. Pero ellos no se presentaron, cuando además, ¿cómo te puedes presentar a unas elecciones cuando sabes que allí realmente hay una pudredumbre tremenda detrás? Que o estás con las sociedades secretas y estás con el Vaticano o con el sionismo, o olvídate, no llegas arriba. Cuesta entender, la verdad, cuesta entender. Y malinterpretar la Biblia, supongo porque se le da la gana, porque eso lo ve cualquiera que lea un poco,
no va a llevar a nada bueno. Él dice que sabe y es consciente que se va a instaurar una ley dominical en Estados Unidos, y lo dice él mismo. Bueno, yo no sé si él cree que puede parar esto estando en la presidencia, pero lo que está claro es que no lo va a hacer, porque eso va a llegar. Y lo triste es que él, que se dice que es adventista del séptimo día y cuenta con el apoyo de muchos adventistas, y desde la conferencia general más o menos se han lavado las manos para que siga adelante y no pasa nada, se obvía en los escritos de Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, que dejó muy claro que un adventista no puede estar puesto en política, por todo lo que hay detrás. Que el adventista se tiene que dedicar a ser un muy buen ciudadano, eso sí, ejemplar, pero que no se ponga en política, porque detrás hay todo lo que hay, y Ellen White era consciente de ello y lo deja claro, y evidentemente no hay textos bíblicos para ese apoyo, como nos intentan hacer entender. Por eso me pregunto, ¿cómo puede ser que los dirigentes adventistas a nivel mundial saben esto y no les da la gana de aplicarlo, y Ben Carson tampoco? Quizás es que Ben Carson no lo ha leído nunca, no lo sé. Pero mirad qué llegó a decir Ben Carson, y esto es en su Twitter. Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de escuchar al pontífice compartir su mensaje de fe y amor hoy en el Capitolio de nuestra nación. Bueno, pues yo estaría horripilado. Él está encantado. ¿Y por qué estaría horripilado? Porque hemos visto el sucumbimiento total de Estados Unidos ante el Papa, cómo ya prácticamente está cogiendo el poder absoluto, y casi todo el Congreso a favor de eso. Qué triste que un adventista diga esto. Esto es apostasía omega, tal como estaba profetizado en su máxima expresión. Y nadie lo impide, sino que lo que hacen es echar fuera a los que dicen las verdades. Apostasía omega al completo. Ya va siendo hora que la gente se posicione y que incluso pastores muy mediáticos dejen de apoyar lo que no es. Quizás les convendría hacer menos viajes e indagar un poco más en las escrituras y en los escritos de Ellen White antes de posicionarse tan erradamente y hacer que otros digan amén a todo esto. Pues la ignorancia es un grave problema que debemos evitar. Siempre seremos ignorantes en muchas cosas, pero en las cosas de Dios nos hemos de ir nutriendo y buscándolas a fondo para que no nos cuelen goles, porque nos van a llevar a la perdición total, y todos tan contentos además. Pues este señor, que es el que estuvo ante el Congreso, mirad una vez más qué ha dicho ahora. El trabajo es importante, pero también el descanso. Aprendamos a respetar el tiempo de descanso, sobre todo los domingos. Sobre todo los domingos. ¿Recordáis Laudato Si? El domingo era la solución para el mundo. Es lo que se desprende de toda esa encíclica en general, condensado en eso. Todo lo demás son excusas para instaurarlo, para que el papado vuelva a coger el poder y le rinda todo el tributo a Satanás, al dragón, que es quien le da el poder. Y todo eso que era profecía, que algunos dicen qué tonterías, qué formas de interpretar las profecías, los adventistas genuinos han interpretado eso desde sus tiempos de pioneros y lo han acertado plenamente, porque la historia lo demuestra y el análisis de cada detalle en la profecía está clara su simbología cuando se estudia un poco. Y ahora lo estamos teniendo delante y aún muchos lo están negando. Todo esto son los pasos previos para la ley dominical que saldrá de Estados Unidos y que se va a instaurar en todas partes. Mirad qué comentarios hay debajo. Estoy contento porque hay alguno de muy acertado, como es el de este señor, que escribe y nos dice: Dios no dice eso, según la Biblia el sábado es el día de descanso. ¿A quién debemos obedecer, a Dios o a los hombres? Gracias a Dios que hay personas que tienen una percepción muy clara al respecto. Otros, en cambio, lo consideran algo distinto. Recuperar el Día del Señor, una gran ocasión para transmitir la fe a los hijos. Qué lástima, la fe equivocada a los hijos, diría yo. Por eso debemos decir las cosas claras. El sábado es el día de Dios, el domingo es la marca de la bestia.
Y si eso no lo tenemos claro, no vamos a entender nada en las profecías finales. Y las cosas sucederán y no sabremos de dónde baja todo. Y seguiremos el error pensando que seguimos el bien. Mirad los temas 8, 9 y 10, hechos en el año 2006 de las conferencias que presentamos El Gran Engaño, donde veréis qué hay detrás de todo esto y cómo la Biblia nos lo desglosaba punto por punto en profecía. No os perdáis esas tres temáticas. Las tres formaban parte de la marca de la bestia. Pues miradlo, porque allí encontraréis el porqué y entenderéis todo lo que está sucediendo, que ya estaba plasmado en la Biblia hace tantísimos años y que algunos aún desprecian o malinterpretan a su conveniencia. Seréis como Dios. ¿Recordáis estos textos, no? Esas formas en que Satanás siempre ha dicho, venga, va, que sois como Dios, y tanto se lo creen. Pues mirad, si no, Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y tantas cosas más. Con la cabeza en la nube, implantes robóticos volverán a nuestros cerebros casi sobrehumanos. El cerebro humano podría ser mejorado por diminutos implantes robóticos que se conectarían a las redes de ordenadores basadas en la nube, espacios de Internet donde se puede guardar fotos, documentos, vídeos, etc., proporcionándonos capacidades casi divinas, sostiene el científico Ray Kurzweil. Según él, esta tecnología podría marcar el siguiente paso en la evolución humana. Bueno, pues interesante ver cómo nos quieren hacer cyborgs, prácticamente compartir esa tecnología en nuestros cuerpos por todos lados. Lo curioso es que en verdad nuestra memoria no funcionará mejor, sino todo lo contrario, todo tendría que ser a base de implantes que no hacen que progresemos mentalmente, sino todo lo contrario. Pero ya veis hasta qué punto se quiere llegar. Cambiando un poco de tema, hay un mandamiento que dice no matarás. Y está precisamente en Éxodo 20. Es uno de los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. Y después de decir honra a tu padre y tu madre, el quinto mandamiento, aparece el siguiente que dice no matarás. Y a veces entendemos no matarás, está muy claro. No terminó con la vida de alguien y se acabó. Jesús amplió ese mandamiento, solo insultar y pensar mal de otro es suficiente, estás matándolo en definitiva. No lo haces quizás porque algo te parará, pero si no, sigues el mismo camino. ¿Y qué haces? Te perjudicas a ti, aparte de perjudicar al otro, sobre todo también te perjudicas a ti. Mentalmente no progresas, no puedes estar con Dios. Pero ha habido algo a tener en cuenta. Mujer testigo de Jehová no permite transfusión de sangre a su bebé y el pequeño muere. Siguen malinterpretando textos bíblicos y dicen que no a las transfusiones de sangre y por tanto pasa lo que pasa. Triste y lamentable, pero eso es también matar. Y ante Dios eso no tendrá excusa. Ojalá estudiaran bien sus Biblias y no hicieran caso de esos dirigentes que los están llevando por el camino del error. Del error y del asesinato. Pero bien, algunos desconocen cómo los testigos de Jehová surgieron de la masonería y desconocen esos primeros pasos que dieron y desconocen tantas cosas y cambios que han hecho y desconocen que ahora se están uniendo, apoyando al nuevo orden mundial, haciendo campañas mundiales al respecto. En fin, lástima que tan buena gente esté en lugares tan equivocados. Por eso debemos decir las cosas claras, para que la gente salga de esa confusión y busque la verdad, aunque a muchos les va a costar, porque hay lugares donde las mentes quedan ya tan cerradas que lo difícil es que la verdad penetre. Pero hay que intentarlo y con la ayuda de Dios los suyos saldrán. Apartado para Estados Unidos. Oklahoma finalmente retira el monumento de los 10 mandamientos. Incluso además alguno que lo ha apoyado es personaje religioso, ministros protestantes. Dicen que esto no puede ser puesto públicamente y menos con dinero público y que hay que preservar que todo esto se haga, sea del tipo de religión que sea.
Se toman ahora la Constitución a este extremo, en el cual, ya veis, se apoya más que hayan cuestiones de bafumets, adoración a demonios, que no la ley de Dios tal cual. Bueno, ya se lo encontrarán también. La posesión de armas en Estados Unidos, mal interpretada durante 224 años por una coma mal puesta. Su texto dice: una bien regulada milicia, siendo necesaria para un Estado libre, el derecho de la gente a mantener y portar armas no se debe infringir. Lingüistas aseguran que los redactores del artículo, en inglés antiguo, querían decir que solo las milicias tienen derecho a portar armas. Desde los años 60, la NRA presiona para que prime la interpretación individualista de la ley. Hay en juego un negocio de 15.000 millones de dólares al año. No es poco dinero. Y esto que nos parece muy bien a muchos, ¿por qué tienen que llevar armas? Así lo único que consiguen es eso, que a uno se le gire la cabeza y empiece a matar a otro. Pero ya sabemos que también hay algo más detrás de esto, a su vez. Ese plan de los jesuitas para desarmar a la población norteamericana para que cuando se imponga lo que ellos quieren, la gente no pueda defenderse. Esto es lo que denuncia Erich von Phelps, precisamente en su libro Vatican Assassins. Bueno, pues todo va llegando. Ya veis que cada semana se están produciendo muertes por armas de bala. Y en Estados Unidos ya empieza a ser una cosa demasiado frecuente. Veremos qué terminan consiguiendo con todo ello. Pero desde luego, ojalá nadie llevara armas en el mundo, no existieran, y si existieran que fuera para hacer tiro a una diana y se acabó, ¿no? Lunas de sangre. Antes hemos dicho que íbamos a hablar sobre cuestiones astronómicas, que algunos también las toman como astrológicas. Y eso tiene una diferenciación muy clara. Una cosa es lo que Dios hace con los astros y la otra cómo la gente lo ha intentado coger por el punto de vista que tiene que ver con algo que va a pasar y por tanto con el destino de la humanidad, del ser humano, del mundo. Y eso ya no es bíblico, eso es cuestión satánica, son dos cosas muy distintas. Algunas personas también me dicen, cuando presento temas donde hablo de números, que esto es cábala y por tanto es satanismo, y que estoy haciendo muy mal presentando eso. Lo que estas gentes ignoran es que los números son de Dios, los hizo Dios, y su significado se lo dio Dios, y en la Biblia lo podemos extraer debido al contexto en los que están. Y eso no es algo satánico, es algo divino. Lo que pasa es que Satanás se encargó de acoplar para él, pasarse a él, todo lo que Dios tenía. Y así nació la parte cabalística mala, realmente mala, satánica, y que aplica el Vaticano para todos sus cambios de proceso papal, como vimos con los dos cambios de papa anteriores, con el número 13, ¿no? Por tanto, un poco de criterio es siempre saludable y sobre todo de búsqueda bíblica al respecto, antes de decir tonterías solemnes para defender posturas indefendibles. Pues bien, hablando de lunas de sangre, aquí tenéis una serie de imágenes que os voy a pasar consecutivamente para que podáis apreciar cómo se veía la luna en esos momentos. Muy roja, ¿verdad? Pues mucha gente decía, esto tiene que ver con una gran desgracia. Mirad ahora este artículo. Judíos ortodoxos afirman que luna de sangre es señal de cambios trascendentales para Israel. Mirad esta fotografía, donde veis el muro de los lamentos, la luna roja al fondo, y según algunos, dicen esto. Después de que varios líderes evangélicos y judíos mesiánicos destacaran el suceso de las tétradras de luna de sangre, son ahora los judíos ortodoxos los que manifiestan que este acontecimiento será una señal de un gran cambio que vendrá para la nación de Israel. Septiembre de 2015 es el mes en el que el mundo podrá ver la última luna de sangre, del cuarto eclipse lunar y el final de una tétrada. Los 4 eclipses ocurren en forma consecutiva cada 6 meses, dando comienzo al fenómeno el 15 de abril del 2014, completándose el último la noche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre de 2015. Según la NASA, las tétradras de luna de sangre también tendrán lugar en 2032, 33, 43, 44 y en varias oportunidades más durante este siglo. Esas ya no las veremos desde la Tierra, sí, porque ya estaremos en el cielo. Jesús ya habrá vuelto, gracias a Dios.
Cada vez más los líderes y los eruditos ortodoxos judíos están diciendo que esta superluna marcará el inicio de un acontecimiento importante para el futuro de Israel y su gente. Bob Odell y Gidon Ariel, fundador de Ruth Fuente, programa educativo en el que los cristianos ortodoxos enseñan sobre el Antiguo Testamento, dice que el hecho de que la luna de sangre es el primer día de Sukkot o fiesta de los tabernáculos no debe ser ignorado. Los estudiosos también señalan que la última luna de la sangre se produce al final de un ciclo Shemitish, periodo de 7 años que cumple el mandamiento de Dios para el resto de la tierra y el perdón de deudas en Israel. Por si esto no fuera suficiente, también marcará el comienzo de un año de jubileo, periodo especial para los judíos que se produce cada 50 años. Mirad cómo están hablando de un jubileo que ha terminado o viene marcado precisamente por esto en este año. Un jubileo cada 50 años. Si ahora estamos en 2015, ¿cuándo sería el próximo? 2065 para ellos. Para otras personas dicen que el jubileo especial será en 2043-2044. Algo no cuadra. Alguien se está equivocando en los cómputos de jubileos. ¿Será uno, serán dos o serán más? Pues ya lo veremos algún día también cuando presentemos los temas al respecto, sí, porque vale la pena conocer todo eso, para saber cómo Jesús vendrá en un jubileo, pero que no cuadra en ninguno de esos 2 años que se citan. No estamos prediciendo el fin del mundo y la venida del Mesías en septiembre, dijo Odell, pero si nos fijamos en todas las lunas de sangre ocurridas en la historia, veremos que cada vez que ocurrió marcó puntos de inflexión en la historia del pueblo judío. La tétrada en 1428-1429 marcó una ola de conversiones forzadas de judíos en Europa. El 1493-1494 marcó el final de la Inquisición, que culminó con la expulsión de los judíos de España. A partir de ahí se extendieron en todo el mundo de una manera hasta ahora desconocida. Yo no sé si alguien se está planteando cómo estas dos cosas tienen que ver con la Iglesia Católica, con el Vaticano. Y que es curioso que coincidieran precisamente con esto. ¿No será que a alguien le interesa aplicar esas cuestiones astronómicas como si fueran astrológicas para determinar cosas en la Tierra que ellos van a hacer? Como por designio divino, entre comillas, yo diría satánico. Cómo cambia la cosa cuando se mira de otra perspectiva, ¿verdad? Podemos mirar hacia atrás y ver que España estaba en la cúspide del poder, mientras que Dios estaba preparando un nuevo hogar para los judíos de América por el descubrimiento de Cristóbal Colón, dijo Odell. Las lunas de sangre que se producen en estos días de fiestas judías son un testimonio de que Dios no se ha olvidado de su promesa de traer a los judíos de regreso a su patria. Mirad qué interpretación de los textos, Sionismo. Además, las lunas de sangre también marcaron el renacimiento de Israel como nación, 1948. ¿De quién dependió eso? ¿Del hombre? ¿Pasó porque sí? ¿No sabían que esto iba a pasar acaso? ¿Quién está detrás del sionismo? Después de muchos siglos de dominio musulmán, el 1967 se produjo casi al mismo tiempo que la Guerra de los 6 días, que resultó en la conquista de Jerusalén. Algunos eruditos creen que en 2015 la luna podría marcar una nueva guerra, resultado de la división del país impuesta por la ONU. ¿Y qué está sucediendo ahora precisamente? Dentro de un rato lo vamos a ver en Israel qué está pasando. Gidon Ariel explica que hay organizaciones que se dedican a seguir los movimientos lunares, la base del calendario bíblico. Eso sería una preparación para el partido de vuelta de los servicios del tercer templo. Bueno, ahí está la cuestión. Todo se está trabajando para que se produzca el levantamiento del tercer templo de Jerusalén. ¿Quién está detrás de todas estas movidas? Pues los mismos de siempre, para variar. Recuerda que los signos celestiales se mencionan en los pasajes acerca de los fines de los tiempos bíblicos, y la luna siempre se ha puesto de relieve. Para él, la gran ventaja de esta última luna es el hecho que también se observa en el hemisferio sur, mientras que las otras veces se observaron en el hemisferio norte. Bueno, pues hemos de ir pensando si es que a alguien le interesa hacer que las cosas se produzcan cuando precisamente pasan estas cuestiones astronómicas, y luego decir que son cuestiones divinas. Nada que ver. Sí que la luna marca ciertas cosas, en el calendario judío, por supuesto,
Pero Dios no ha jugado con eso para hacer que las cosas pasen en la Tierra. Cuando estuvimos presentando en Puertas Dimensionales toda la cuestión astronómica, cuando Dios puso las constelaciones con su nombre en las estrellas para darnos un mensaje de salvación al ser humano, todo el plan de salvación en los astros, era una maravilla. ¿Y Satanás qué hizo? Torcerlo todo y pasarlo a la astrología, en el cual cada constelación iba a marcar, con ascendentes, descendentes y no sé qué más, la vida de un ser humano que nace en un cierto momento. ¿Os dais cuenta? Las cosas son de Dios, Satanás las plagia, las tuerce, les da otro derrotero para llevar a la gente a su terreno. Y lo mismo está haciendo con todo esto, y tantas personas creen que eso es cuestión divina. Qué lástima que se dejen engañar así, en vez de profundizar en la palabra de Dios tal cual. Y seguramente, después de lo que veremos de Israel, muchos pensarán que ciertamente estas lunas de sangre, esta última, ha marcado ya el inicio de un cambio radical en Israel. Triste que no sepan lo que hay detrás. Mientras tanto, también el fin del mundo. Centenares de personas vendieron todo lo que tenían para esperar el rapto en Nicaragua. Esperaban que se acabara el mundo, que por fin se fueran de aquí. Pasó el tiempo para nada. Y Jesús no ha llegado. Evidentemente no podía llegar. Pero ¿cuántas personas han quedado así, de mal, por lo que alguien les decía y se lo creyeron? Aquí veis uno más. Un grupo cristiano vaticina que este miércoles seremos aniquilados. ¿Hemos sido aniquilados? Aún estamos aquí. Algunos sí, por guerras, por tantas cosas. Y lo curioso de todo esto es que hay más artículos, ya veis. La predicción de un grupo religioso que asegura que hoy se acaba el mundo con una gran explosión espacial. Nada de nada. A algunos esto les ha costado prácticamente todas sus pertenencias. Otros un chasco del cual difícilmente se levantarán. Pero ¿sabéis? Lo peor de lo peor es que cada vez más están saliendo grupos de personas que están anunciando, o personas sueltas que están anunciando catástrofes, fines del mundo casi continuamente, y no acontece. Pasan muchas desgracias, pero el fin del mundo no. ¿Y qué se hace? Cuando hay alguien que dice el mensaje bíblico al respecto y anuncia, y no alguien, sino alguienes, diría en plural, que anuncian que Jesús vuelve en el año 2031 porque la profecía lo marca claramente, no, es una locura, no puede ser. Eso ya lo han dicho muchos antes y no ha pasado nada. Y así pasa, que viene el lobo, y evidentemente no toca. Pero cuando va a llegar de verdad el momento, la gente no estará preparada y todo se le vendrá encima. Algunos dicen, no, yo es que me preparo ya como si fuera el fin del mundo cada día para mí. Sí, pero no. Porque la gente necesita saber, como lo supo en los tiempos de Noé, cuándo habría el diluvio. Noé les dijo 120 años porque Dios se lo había dicho. Y fue reduciendo el cómputo a medida que pasaba el tiempo. Y ahora que Jesús va a volver, el momento más esencial de la historia de la humanidad, ¿Dios no va a hacer lo mismo? ¿Cómo vamos a decirle a la gente todas las cosas? ¿Solo diremos a medias? Claro que debemos prepararnos como si fuera el último nuestro cada día. No sabemos si nos vamos a morir al cabo de un segundo o no. Pero esa no es la cuestión. Jesús vendrá cuando tenga que venir. Y nosotros debemos avisar al mundo que no hagan proyectos a tan largo plazo porque la cosa se acaba. Y antes va a venir todo lo que está previsto en profecías. Y eso va a ser la consumación. Debemos decir las cosas claras tal como son. Y como dice Ellen White, muchos no quieren aceptar eso, porque en verdad no están preparados ni quieren que venga Jesús. Y van mostrando excusas públicamente cuando saben que dentro tienen cosas por cambiar y no las cambian. Pero la confusión está en el mundo, por eso debemos decir las cosas claras. Una verdad y un error nunca puede ser lo mismo. Ya finalizando, apartado para Israel.
Colonos israelíes apoyados por el ejército asaltan la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. Hubo unos disturbios, apedreamientos por parte de, dicen, palestinos musulmanes, y como consecuencia la cuestión se ha ido multiplicando, cada vez más muertes por todos lados, por los dos bandos, no solo en Jerusalén, en otros lugares del país también. Hay verdadero miedo. Y mientras, mirad qué sucede. Descubren petróleo en las alturas del Golán. Ya sabéis, ese lugar que Israel en la Guerra de los 6 días conquistó de territorio sirio, y en ese lugar precisamente se ha descubierto un yacimiento petrolero impresionante, con lo cual Israel puede autoabastecerse, en definitiva, por años y años, sin necesidad de depender de nadie fuera. Qué curioso que ahora aparezca esto también, precisamente con Siria, Israel. Bueno, solo faltaba esto, ¿no? ¿Será que ya sabían que esto estaba allí y por eso hacía falta también hacer algo? Yo no lo sé. Pero la verdad es que es para pensar que ahora solo falta esto para que las cosas aún se compliquen más. Y ya sabemos que el petróleo iba a ser el detonante de toda la situación final del mundo, entre otras cosas, pero petróleo muy esencialmente. Tensión máxima. Israel llama a sus ciudadanos a llevar armas encima. Incluso el alcalde de Jerusalén portaba un rifle y sale retratado en fotografías, porque no puede ser, van por la calle y empiezan a apuñalarlos, a los soldados, a la gente. Claro, unos se quejan de que son unos, otros se quejan de que son otros, y es el cuento de nunca acabar, pero la cosa está creciendo en tensión impresionantemente. Y ahora vamos a ver precisamente un vídeo donde se nos dice ha empezado la tercera intifada, y mirad un poco para ver la situación que hay ahora en esa zona. Catalán, algunos lo habréis entendido, otros seguramente no, pero en definitiva había algo a destacar, aparte de ver las tristes masacres que hay en esa zona y todos los revuelos que se generan al respecto de contienda entre unos y otros. Había algo importante, las declaraciones de un líder de Hamás, que hemos visto prácticamente al inicio del vídeo, donde expresaba que están en una tercera intifada, pero que la situación viene dada por lo que se está haciendo en la explanada de las mezquitas. Ya sabéis, donde había habido los templos judíos, que ellos dicen que no, y que ese lugar, que para ellos es sagrado, el tercer lugar sagrado del Islam, donde dicen que Mahoma ascendió a los cielos, ahora hay esa cuestión que no les dejan acceder allí debido a esas confrontaciones y problemas que hay. En definitiva, el problema viene por la situación de la mezquita de Al-Aqsa. La explanada de las mezquitas es el foco de todo lo que se está proyectando al respecto. Y sabéis, esa era la clave que tarde o temprano debía detonarse, y va a suceder tarde o temprano de un modo total, en el cual algo va a acontecer en ese lugar para que se termine levantando después el tercer templo de Jerusalén, y no por designio divino, sino por designio satánico. Y eso lo hemos de tener claro, porque el sionismo lo que va a hacer es realmente no de parte divina. No estoy yendo contra los judíos. Estoy diciendo cómo se malinterpretan las profecías bíblicas para hacer lo que no debe corresponder. Y ese es el problema. Y por desgracia, no solo judíos se están tragando todo eso, sino también protestantes y católicos que apoyan que algo debe suceder en ese lugar. Vamos antes que nada a ver otro vídeo donde se ven los choques en Cisjordania, porque en ese lugar que está alejado de Jerusalén protestan por lo que sucede precisamente ¿dónde? En las mezquitas de Jerusalén. Como siempre, ese es el punto clave. Vamos a verlo. El problema es las mezquitas de Jerusalén. Y eso es algo que debemos tener clarísimo. La profecía nos decía que alguien se va a sentar en ese lugar y no va a ser ni Dios, o sea, el Mesías, Jesús, ni va a ser nada de parte divina, va a ser todo lo contrario.
Y había una situación que nos describía el libro de Daniel, capítulo 11, versículos finales, que se produciría justo antes de eso, y es los momentos en los cuales estamos llegando, no solo por lo que acontece allí, sino por todo lo que está pasando en Oriente Medio y en otros lugares, que va vinculado. Si nosotros no sabemos encajar la profecía de Daniel 11 en esos versículos finales de un modo tan claro como vemos cada semana aquí, y salimos con derroteros espiritualizando la profecía, no vamos a enterarnos de nada. Y esto se va a producir delante del mundo, y nosotros no habremos dicho las cosas para que la gente reaccione. El tercer templo de Jerusalén va a ser una realidad en pocos años. Mientras tanto, mirad, si no, cristianos se manifiestan a favor del derecho de los judíos en el monte del templo. Son personas que se declaran abiertamente sionistas. Y mirad que llegan a decir: ni la ONU ni los centros de derecho internacional pueden reclamar el papel que corresponde a Jerusalén y el monte del templo, dijo Lars Enarsson, uno de los fundadores de la organización cristiana, e hizo referencia al pasaje bíblico de Isaías 2, 3 y 4. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué entienden ellos? Pues que esto debe acontecer ahora en la tierra, y así empezará el milenio tan largamente esperado. Porque ellos no creen en un milenio en el cielo, cuando todo aquí sea destruido por la segunda venida de Jesús, sino que creen que Jesús se aposentará en ese lugar, reinando, y al lado habrá alguien más que estos no saben. Pero nos damos cuenta cómo malinterpretar ese texto, que nos está hablando de una profecía de futuro, cuando la nueva Jerusalén esté en la tierra después del milenio, no antes, donde la palabra de Dios saldrá tal cual para todo el mundo, porque todo el mundo seguirá las palabras de Dios, cambia radicalmente ese entendimiento, mala comprensión que están haciendo para apoyar una desgracia que va a causar al mundo todo ello. Dicen que el monte del templo es un lugar sagrado para los musulmanes, cristianos y judíos, siendo también uno de los lugares más disputados en el mundo. Una organización judía está promoviendo la construcción del tercer templo en el lugar, por eso están trabajando en los preparativos de los utensilios para el futuro templo, y eso lo hemos mostrado a lo largo de muchas conferencias. Es maravilloso ver que cada vez más cristianos están entendiendo la urgente necesidad de levantarse en nombre del monte del templo. ¿Y quién lo dijo? El rabino Yehuda Glick, que precisamente está vinculado a la construcción del tercer templo con el Instituto del Templo. Cómo les están haciendo el juego y ni se enteran. ¿Sabéis? Hay algo que me está preocupando mucho, porque he recibido muchos mensajes últimamente de personas que hablan sobre el nombre de Dios y sobre el nombre de Jesús, y que solo si lo pronunciamos en hebreo tal cual y no lo traducimos a ninguno de nuestros idiomas estaremos haciendo el bien. Y ¿sabéis? Me preocupa mucho eso, porque además dan una serie de argumentos que son falsos, completamente falsos, para decir de dónde vienen esos nombres, pero que la gente se traga porque no investiga, y algunos creen que investigan, eso es lo triste, pero no es verdad, y están llevando a la gente al sionismo sin darse cuenta, a cristianos de corazón que quieren de verdad seguir lo que Dios dice y creen que con eso reciben una luz especial, cuando en verdad lo que están recibiendo es una oscuridad tremenda. Están siendo manipulados para apoyar todo esto y no se están dando ni cuenta. Ya va siendo hora que busquemos la verdad a fondo y nos dejemos de pronunciar nombres solo en hebreo si nuestros idiomas son otros. Si lo sabemos en hebreo, perfecto, pero si no, ¿sabéis? Cuando hay problemas con demonios, en el nombre de Jesús, lo digas en el idioma que lo digas, se van. Y en el nombre de Jesús pueden venir ángeles de luz y librarte en momentos decisivos. Y eso no pasa porque Satanás diga, así todos harán caso a esto pensándose que es la verdad. No, y os lo digo por experiencia. Ya va siendo hora de despertar y buscar profundizar, porque nos van a colar goles por todos lados. Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere ir a por los escogidos de Dios. Y en muchos casos, por desgracia, lo está consiguiendo. No os dejéis engañar.
Muchos están yendo por estos derroteros, y si seguís así os vais a perder, porque un error lleva a otro error, y cada vez a cual más grave. No os dejéis arrastrar por eso, por favor. Os estáis jugando la salvación y estáis jugando con la salvación de otros. Dios os quiere y quiere las cosas como son. No nos perdamos por cosas que no tocan, por favor. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Esto lo decía un texto bíblico, palabras de Jesús, y entonces vendrá el fin. Mirad, Facebook llevará Internet a África a través del satélite israelí Amos 6. Es curioso, han elegido Amos 6, que tendrá que ver con el capítulo 6, supongo, de Amos. Y todo esto para llevar el Internet a todos esos lugares, y de modo gratuito. Esto para muchos será una desgracia, por lo que conllevará el Internet para ellos, pero es una forma también que Dios seguramente va a usar para conseguir dar el mensaje de salvación a lugares donde sería muy difícil llegar. Pedimos aún personas que quieran traducir las conferencias, sobre todo al inglés, pero también a otros idiomas, para que el mensaje llegue a todos los lugares, cada uno en su lengua. Pero Dios va a hacer de un modo u otro que el mensaje llegue. Ojalá nos ayude a seguir participando de poderlo dar a todo el mundo, porque ese es un beneficio que no sabemos la repercusión que llegará a tener, no solo para nosotros, sino también para muchos en la salvación. Vamos a terminar con una cita de Ellen White que creo que tampoco tiene desperdicio. Y está en este libro, Maranatha, el Señor viene. Es un libro recopilatorio de escritos suyos que tienen que ver precisamente con la segunda venida de Jesús. También nos habla algo de la primera, para comparar cómo la situación prácticamente se va a repetir, y es impresionante. Pero mirad qué nos dice en esta página. La clave de la historia. Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Isaías 21:11, última parte y versículo 12. ¿Qué tiene que ver este texto? Pues ahora lo veréis. La comprensión de la esperanza en la segunda venida de Cristo es la clave que abre toda la historia futura y explica todas las lecciones del porvenir. Ahora debe oírse a lo largo de toda la línea la voz del centinela. La mañana viene y después la noche. La trompeta debe producir una nota certera porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Las verdades de la profecía están unidas y al estudiarlas forman un hermoso conjunto de verdades prácticas. Todos los discursos que damos han de revelar claramente que estamos esperando, trabajando y orando por la venida del Hijo de Dios. Su venida es nuestra esperanza. Esta esperanza de estar vinculada con todas nuestras palabras y obras, con todas nuestras asociaciones y relaciones. La segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. ¿Os dais cuenta qué frase? La segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. Y hay personas que dicen que de esto ya no hay que tratar. Si de esto no hay que tratar, no vamos a tratar prácticamente de lo que más le interesa al hombre de ahora, que está a punto de encontrarse con esos momentos en su vida, el retorno de Cristo. Y lo peor es que lo dicen algunos cristianos. Sí, cristianos que se dicen que ya prácticamente lo saben todo, que viven su vida con gran piedad, que ya prácticamente están tocando el cielo con su dedo. Y todo esto indica que las profecías ya no importan. Y algunos dicen que las profecías tienen interpretaciones distintas. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es apartar a la gente de poner esto en sus mentes. La relación de lo que está aconteciendo con la segunda venida de Jesús. ¿Qué sentido tiene conocer las profecías y no asociarlo con lo que está ocurriendo? ¿Y qué sentido tiene ver lo que ocurre y no asociarlo con la segunda venida de Jesús, que son las señales que se nos daban para prepararnos para ese momento? ¿Nos damos cuenta cómo las cosas no pueden ir desasociadas? He aquí un tema que no debe descartarse de nuestros discursos.
Las realidades eternas deben mantenerse ante la mente y las atracciones del mundo aparecerán como son, completamente inútiles, como vanidades. ¿Qué hemos de hacer con las vanidades del mundo, sus alabanzas, sus riquezas, sus honores o sus placeres? Somos peregrinos y extranjeros, que esperamos la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y oramos por ella. Si creemos esto y lo manifestamos en nuestra vida práctica, qué acción vigorosa inspirarán esta fe y esta esperanza, qué ferviente amor mutuo, qué vida cuidadosa y santa para la gloria de Dios, y en el respeto que manifestemos por la remuneración, qué nítidas líneas de demarcación nos distinguirán con evidencia del mundo. La verdad de que Cristo viene debe ser mantenida ante toda mente. Ahora entenderéis por qué siempre presentamos las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, porque ello apunta a la segunda venida de Jesús. Y sé que hay personas que no creen lo mismo que creo yo, pero que siguen las conferencias de noticias porque les gusta estar informados y algo sí que perciben a nivel espiritual al respecto. Pero eso no debe alterar que todo ello se hace porque se está anunciando la segunda venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús será como está descrita en la palabra de Dios. Y debemos conocer cómo será, cuándo será, para prepararnos, para que no nos engañen y para advertir al mundo que pronto Jesús viene. Y cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, como dijo Jesús, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y nos quedan 15 años y poco más. Ya nos podemos ir preparando. Bien, os dejo en especial con esto que veis ahora en pantalla. Grupos y contactos. No están todos, hay más, iremos incluyéndolos. Personas en distintos lugares, no solo de España, sino también de otras partes del mundo, donde hay algunas personas que quieren ayudar a otros a encontrar el mensaje de verdad, que quieren congregarse con personas que sientan lo mismo. No estamos creando ninguna nueva religión ni nada parecido. Sencillamente, lugares donde las personas quieren conocer las cosas tal cual están indicadas en la palabra de Dios, tal como manifestaron también los pioneros adventistas. Y una vez poderse congregar en paz los sábados y cuando haga falta. Y trabajar juntos para dar estudios bíblicos a las personas que no saben estas verdades. Ahí tenéis toda una lista de contactos. Ya os digo, falta gente que iremos añadiendo. Pero siempre podéis dirigiros a cualquiera de estos puntos que veis aquí, para que os puedan atender con muchas ganas, porque estas personas que se manifiestan públicamente, que no dan la cara físicamente, pero que veis hasta sus nombres y la forma de contactar, también se juegan que otros vayan a por ellos, ¿entendéis? Y esto quiere decir que son personas valientes de Dios, que buscan el bien de la humanidad, aunque muchos se lo tomen totalmente como lo contrario. Y Dios quiere personas valientes. Dios está preparándose un pueblo ya para su retorno. Y no digo que exclusivamente ese pueblo tenga que pertenecer a cualquiera de estos grupos. Por supuesto que no. Dios tiene pueblo aún en muchos lugares de este mundo, en todos, y en creencias que nada correctas llegan a ser incluso. Pero Dios va a sacar a su pueblo de Babilonia y lo va a unir. Y va a seguir con un mismo sentir hasta el final. Una fe, un Señor, un bautismo. Y eso hará que el mundo llegue a prepararse. No todo, por supuesto, porque hay personas que creen que el mundo en general se va a salvar. No, el mundo en general no se va a salvar. Van a ser pocos. Pero ojalá estemos entre ellos. Que el Señor nos ayude para que nosotros pronto podamos decir: Señor, por fin estás aquí, y seamos felices
por la eternidad. La esperanza de las personas depende también de lo que nosotros les digamos. Que el Señor os bendiga y os ayude hasta el fin.